ingeniero Jorge Pilar, es el presidente de la Administración Provincial del Agua. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pedro, gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar fundamentalmente, hay varios temas de gestión del APA, vemos que están trabajando mucho en el interior, este, haciendo la rutina de llevar agua y del mantenimiento, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la provisión de agua a la población, ¿no? Sí, nosotros vivimos en una provincia donde convivimos y pasamos de la sequía a la inundación sin solución de continuidad, inclusive como decía recién, convivimos, hemos tenido épocas en las que había decreto de emergencia por sequía en un sector Claro. de la provincia, en la parte del interior, y emergencia por inundaciones en la parte este, así que ser chaqueño no es fácil, hay que sobrevivir esas circunstancias que no dan tregua. Pero además en tiempos de crisis, en tiempos de sábana corta, ¿no? Tiempo de sábana corta es realmente la imaginación que tenemos que poner para llevar adelante la gestión, por suerte con el tremendo acompañamiento, el fuerte acompañamiento del gobernador, y eso permite que nosotros articulemos acciones con demás organismos, en nuestro caso especialmente con Vialidad Provincial, por ejemplo, los consorcios camineros, Claro. eh, y por supuesto dando satisfacción y ayuda a otros ministerios como Salud, Educación, de seguridad, inclusive, Claro. bueno, en fin, la interacción compensa la falta de recursos financieros. ¿Cómo está el tema del dragado del Riacho? Bueno, el Riacho Barranqueras el año pasado estaba transitando un estiaje, podríamos llamar de histórico, o sea, a veces cansa el adjetivo de Sí, histórico, ¿no es cierto? Pero realmente era un estiaje muy marcado que complicaba muchísimo la navegación fluvial. Eh, ¿Por qué es tan importante la navegación fluvial? Porque si nosotros comparamos los diferentes tipos de transporte en una distancia de 500 kilómetros, que es más o menos la que le cabe bien a claro. todos, el fluvial representa la mitad del segundo más barato en cuanto a O sea, la costos. logística La es, logística, o sea, tener un sistema de transporte fluvial para nosotros sería fundamental para mejorar la rentabilidad del campo y la competitividad de nuestra producción. Así que eh, estábamos con una situación muy compleja en lo legal porque la gestión anterior había saltado esa ley que establecía la, la tasa de dragado y mantenimiento del Riacho Barranqueras. Con un decreto se le otorga a una empresa belga es el dragado y el cobro de algo así como un peaje a las empresas que hacen uso del riacho. Por supuesto, nuestras arcas provinciales no estaban en condiciones, estaban sin ese recurso, y la empresa YPF, que tiene en sus muelles de Barranqueras, en sus depósitos de la ciudad de Barranqueras, la distribución a todo el nordeste argentino del combustible, estaban pasando una situación compleja porque conseguir los equipos de transporte terrestre para hacer todo ese movimiento es realmente complicado. Por eso el gobernador Esdero dictó un decreto declarando la emergencia del transporte fluvial, lo que nos habilitó a permitirle a YPF que hiciera por su cuenta y cargo el trabajo de dragado dragado. de la mitad prácticamente del trayecto de la longitud del Riacho Barranqueras. Ellos están ubicados, digamos, en términos prácticos en la mitad del riacho. Y bueno, todavía estamos sin resolver esa concesión que se había hecho a esta empresa belga, porque Pero tengo entendido que eso es una concesión nacional, ¿no? no. Esa es la hidrovía. Ah, perfecto. En el El Riacho Riacho es Barranqueras, provincial. el Riacho Barranqueras es un curso de agua provincial porque nace en el Chaco y desemboca en el Chaco. Sí, sí. Así que, este, bueno, esa fue bastante raro como se hizo la rescisión de esa concesión, que fue literalmente en la víspera del traspaso de mando. Y el argumento, yo lo he visto no oficialmente, sino extraoficialmente ese documento, el argumento era la falta de calado del riacho cuando el dragado justamente se hace para eso, para generar Claro. calado. Entonces, en fin, es una
un acto administrativo que está siendo revisado, que está siendo cuestionado, que ha sido cuestionado, está siendo revisado, no ha sido resuelto aún. Entonces estábamos de manos atadas. Por suerte, el gobernador tomó cartas en el asunto, sacó ese decreto, lo que nos habilitó a permitirle a la empresa YPF a que pueda hacer por su cuenta y cargo, como dije recién. Y nosotros participamos en la revisión del plan de trabajo, idas y vueltas, por supuesto, no fue fácil, y ahora estamos haciendo el control de que se cumpla lo que se pactó oportunamente. Estaríamos a un par de semanas, un poco más, de la finalización de ese trabajo. O sea, no se está dragando todo el riacho, sino se va a dragar la parte de YPF. En este momento se está dragando la primera mitad, pero desde hace ya varios meses estamos trabajando con el ministro Hugo Domínguez, el ministro de Infraestructura, para encontrarle una salida para poder completar el dragado, especialmente hasta la ex Junta Nacional de Grano, que es la sede operativa de la empresa Colono, que para la provincia del Chaco es muy importante en la logística de la producción primaria, básicamente. Así que tal vez muchos se preguntarán cuál es la trascendencia de la navegación fluvial. Si tomamos como referencia la mejor producción de los últimos 10 años, estuvo en el orden de las 3 millones de toneladas. Y nosotros furiosamente, entre el ferrocarril, si estuviese funcionando a pleno, y el transporte, la disponibilidad de vehículos automotores de carga, conseguiríamos movilizar 1 millón. Entonces tenemos un déficit de transporte importante. Vienen vehículos de otros lugares para hacer este transporte. Así que el tema de la matriz de transporte en la provincia del Chaco es algo que estamos trabajando para articularlo, resolverlo y que sea verdaderamente eficaz y eficiente. Claro, y que se mantenga en el tiempo, ¿no? El tema del riacho Barranqueras no es una cuestión de ahora. Esto viene de toda la vida. O sea, si esto no hay dragado continuo y permanente, es imposible la navegabilidad. Ninguna vía fluvial en el mundo funciona si nadie le hace el mantenimiento. Así que por eso esa ley que tiene la provincia del Chaco del dragado y mantenimiento del riacho Barranqueras. Ahora, ingeniero, es el importe, digamos, esa logística, ¿en qué porcentaje, por ejemplo, las empresas que tienen que comercializan y que utilizan, por ejemplo, la Junta de Grano y mandan su producción a Rosario o a donde tengan que mandar, ¿en qué porcentaje se benefician? Bueno, yo no sé si, yo más o menos estuve trabajando con estos temas, tanto en la gestión como en mi rol anterior de profesor investigador. Yo recuerdo cuando más o menos en los comienzos de la empresa Colono, se comenzó a cotizar la posición Barranqueras en la bolsa de futuros en Rosario. Y la diferencia de la posición Rosario y la posición Barranquera era $25 la tonelada. Así que eso es más o menos lo que cuesta, lo que se podría ahorrar. Muchísimo. Así que... Muchísimo. Sí. Y usted Estoy hablando de valores históricos, ¿no es cierto? Sí, no, pero como es en dólares no hay cambios, digamos, sería lo mismo. Ahora, el tema es que, según lo que usted refiere recién, solamente tenemos capacidad logística, digamos, en camiones o en trenes para transportar 1 millón de toneladas. Eso fue un relevamiento que se hizo hace unos años atrás, digamos, una década atrás. Así que eso hay que actualizarlo, seguramente habrá cambiado, puede ser sustancialmente, pero es un valor de referencia para darse cuenta de la importancia, de la trascendencia, de lo que representa la logística en nuestra producción, para hacerla más eficiente, para hacerla competitiva sobre todo. Así que hay condimentos que complejizan más todavía la cosa. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, el año pasado,
la normativa legal que regulaba el transporte, lo que era el cabotaje fluvial, eh, databa del año 44, un decreto ley, todavía cuando el mundo estaba padeciendo la Segunda Guerra Mundial. Y ese decreto ley Nunca se actualizó. no, se la modificó el año pasado porque no permitía el cabotaje fluvial con barcos de bandera extranjera, lo cual es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque el 6% de las barcazas que transitan la hidrovía y el 1% de los remolcadores son de bandera argentina. Entonces, sí o sí hay que recurrir Sí, en la mayoría de los casos a los que tienen bandera paraguaya. La flota fluvial paraguaya es la tercera del mundo, atrás de Estados Unidos y China. sí. Y entonces, para poder permitir eso, hay que pedir los permisos, los perdones, los waivers que se llaman. Y cuando uno miraba la normativa para conseguir un waiver, se daba cuenta que era de cumplimiento casi imposible por los plazos, por Sí, sí. un montón de complicaciones. Por suerte ya está en vías no le puedo garantizar que se haya resuelto completamente, tengo entendido que se resolvió en partes o en parte, así que, bueno, por lo menos estamos en vías de... Claro. Qué importante sería, ¿no? Tener a Barranqueras como un polo de logística para todo el noreste, ¿no? Y de hecho Porque, lo es, si uno mira la posición del eje Resistencia claro, Corrientes, estamos en el cruce de la Ruta 11 que une la capital de Paraguay con la capital de Argentina, con la Ruta 16 la conexión a sí, través del puente con la Ruta 12, que une el sur de Brasil con los puertos del centro de Chile, prácticamente en la confluencia del río Paraguay y Paraná. el río Paraná. En lo personal considero que si el Mercosur tiene un riñón es acá. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el otro tema de por qué tiene que ser un centro logístico Barranqueras de importancia para toda la región es porque las rutas están colapsadas. Están colapsadas el modelo que conversábamos Más allá de lo caro que significa transportar en camiones, ¿no? ok, el modelo que conversamos con el entonces candidato a gobernador de Esdero era un modelo parecido al proyecto Marco Polo de la Unión Europea, que reformuló toda la logística de ellos, haciendo que el camión funcione como arrime desde Claro, la tranquera hasta la estación de trenes, luego con ferrocarril hasta los puertos y luego por la parte fluvial. Eso permitió renovar prácticamente toda la flota automotor de la Unión Europea, haciendo fletes rápidos, cortos claro. y redituables. Por supuesto, requirió también el tema de una adecuación de los ferrocarriles y una puesta a punto de la cuestión fluvial. Así que eso está por lo menos en nuestra intención de Claro, estudiarlo, trabajarlo, lo que en la medida de pasa, las posibilidades, por supuesto. claro, lo que pasa que esto es lo que viene ahora, ¿no? En medio de un gobierno que no quiere hacer obra pública y que este tipo de cosas la tiene como un gasto y no como una inversión. Pero mire, nosotros tenemos permanentemente, se acercan particulares que quieren colaborar con esto, que así como las rutas concesionadas en algunos casos han funcionado bien, ese fue por lo menos el argumento de Sturzenegger, que las concesiones no son malas, yo no tengo los números exactamente, pero en El fin. otro día cuando salió lo de la decisión de cerrar vialidad nacional, salió un trabajo de los propios técnicos de vialidad. El 52% de la ruta está colapsada Sí, porque hace 19 meses que no se le hace mantenimiento. Todas las rutas deben tener, yo soy periodista, leo, no, o sea, obtengo información, no soy un especialista en el tema, pero dicen que las rutas normalmente tienen que tener continuamente un mantenimiento, porque va a ocurrir que este 52% de las rutas del país que está colapsado van a llegar a marzo cuando sean concesionadas de nuevo, ya prácticamente con más de 2 años de rutas sin atención. más de esos 2 años que dicen, porque
yo soy docente no solo en la UNE, sino también en la Universidad de Misiones, en la Facultad de Ingeniería que tiene Sí, sede en Oberá. Y cuando viajo a Oberá, yo tomo a 25 kilómetros del peaje de sí, Ituzaingó, sí, tomo la ruta 120 que une la ruta 12 con la 14, prácticamente en Virasoro, en sí, sí. Gobernador Virasoro, y esa ruta durante el gobierno de Macri se la había repavimentado a nuevo, lo mismo que el tramo de la 14, y hoy está en un estado deplorable. Sí, sí, como la Eh, nuestra, como la la nuestra, por eso, 16, eh, la no es 89. de los últimos 19 meses, No, 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 súmele no, no. 4 años más. Sí, 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 sí. Es lamentable, La pero ruta del bueno, cereal en provincia de Buenos Aires. Ayer salió una noticia en los medios periodísticos sí. nacionales que por fin retomaron la reparación. Así que No, es grave la situación, es grave. Este, lo que ocurre en este caso, durante todos los gobiernos nadie se atrevió a tanto, digamos. Nadie se atrevió a decir, no vamos a hacer obra pública. O sea, pudieron haberle otorgado un menor presupuesto a la obra pública a otros gobiernos, pudieron retasear para algunas cuestiones, pero en este caso no solamente están colapsadas las rutas, esto cobra vidas. Este es el tema. es cierto, pero vayamos a algo más doméstico. El segundo puente. ¿Cuántas veces se lo anunció que estaba en el presupuesto? Claro, lo que En pasa los es últimos que, 16 años, por lo menos una vez por año. sí, 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 sí. Lo que pasa es que la inversión para ese segundo puente es monumental, que no es la inversión para las rutas, por ejemplo. El segundo puente es necesario, es imprescindible, todo lo que usted quiera, pero lleva una Sin inversión. duda, pero si hay empresas que están interesadas en hacerlo por el sistema de concesión, habría que escucharlos Ah, sí, y por supuesto. analizarlo. Sí, sí, Lo sí, sí. mismo, bueno, en este momento no tenemos, está esa alícuota a los combustibles, alimenta algo que a nosotros en APA nos interesa, que es el Fondo Hídrico de Infraestructura, pero también A la provincia en general. un fondo federal, un fideicomiso para rutas, Sí, sí. eh, cuando usted renueva sus neumáticos, también tiene una carga impositiva que era para eso. Acá lo que pasó que todas esos financiamientos que podríamos llamar genuinos, digamos, Sí, sí. empezaron a desparramarse de aquí para allá, este, Y no se respetaron. En el no se caso actual respetaron. no se respetan, ¿eh? Esta ley que tiene media sanción del Senado, que hicieron los gobernadores, usted sabe que es una reformulación de una ley que ya está. O sea, el tema de los aportes al Tesoro Nacional, del Tesoro Nacional, es algo que corresponde a las provincias y debe ser estipulado y dado de esa manera. Lo que hace este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado del jueves pasado es distribuir en la misma proporción que está la coparticipación. Nada más que eso, porque antes era, ¿cómo le puedo decir? El presidente decía, bueno, al Chaco le vamos a dar y a lo mejor le daban menos de lo que le correspondía. Yo no me voy a meter en ese tema, digamos, el senador Zimmerman seguramente si lo invita le dará Sí, no, no, precisiones no, no, al no, pero respecto. conozco el tema. Yo toco ni siquiera de oído, así que Pero le digo, tal vez nuestros legisladores no, 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 nacionales sí, le podrían dar seguramente, mayores precisiones. seguramente. Lo que ocurre en este caso es que no se respeta eso. Esto es lo lamentable. O sea, este gobierno está cruzando límites de una manera impresionante. El tema de la coparticipación es un goteo que tiene que ir a la provincia por la Constitución. No hay vuelta que darle. Y el tema de los aportes del Tesoro Nacional y el tema del impuesto a los combustibles es algo que le corresponde. Yo le digo, Pedro, si algún día se acerca por APA, yo le puedo mostrar la deuda que nos dejó la gestión anterior, siendo que tenía un alineamiento automático con el gobierno nacional. Entonces, Deuda con proveedores. con, con contratistas, obras importantes, algunas deudas superan el presupuesto de la Administración Provincial del Agua, o sea, no están en las posibilidades, si yo tengo la vocación, la decisión, lo que debemos pagar de esas deudas, ni siquiera están resueltas, no se sabe exactamente cuánto es la deuda, estamos todavía discutiendo los números.
porque no se tomaron el trabajo en la gestión anterior, ni siquiera decir, vamos a poner un acuerdo, listo. Hasta acá se llegó. Se certifica, esto es deuda, tanto. Tienen atraso del año 22, entonces es muy complicado. La verdad que la situación que asumió el gobierno nacional, más allá del aprecio o no que le pueda generar esta gestión, lo cierto es que hemos recibido un desorden absoluto. En la provincia del Chaco lo mismo, sin ir más lejos, el acueducto, el segundo acueducto. ¿Cuántas veces se inauguró? Y uno mira el puente, el cruce sobre el puente del Río Negro, a la altura entre Macayé y Laguna Blanca. El conducto está abierto en los dos extremos. Entonces, ¿cómo cruza el agua? Por Wi-Fi. Y lo hemos, la verdad que ha habido algo, no sé, creo que no se estudió del todo bien, porque los primeros caños se pusieron en charata. Cuando el libro, el manual dice de abajo para arriba, cada caño que uno pone podría entrar en servicio. Lo mismo cuando uno hace un canal, no comienza de arriba para abajo, siempre de abajo para arriba. ¿Qué pasó acá? No sé. La verdad que no sé. Entonces el tema es complejo y es lo que nos toca. No nos quejamos, simplemente nos estamos ocupando de esos temas, de ponerlo en caja y tratar de darle una salida. Claro. El propio gobernador se puso al frente de las negociaciones. Una de las pocas grandes obras que financia el gobierno nacional es la finalización del segundo acueducto. Así que ya fue licitado, que ahora ya está otorgado prácticamente, ¿no? Entiendo que está en la fase de adjudicación. Así que... Qué bueno. Una obra que se va a poder terminar después de muchísimos años. Sí, sí. Todo se demoraba muchísimo. Por ejemplo, el intercambiador, el cruce entre la avenida Sarmiento y la Nicolás Avellaneda, demoró más de 5 años, cuando el puente Belgrano demoró 4. Todo se demoraba. Claro. Ustedes en la gestión ahora actual terminaron obras que estaban en... terminamos, por lo menos tuvimos que reformularlas. O sea, al nivel faraónico que algunas estaban planteadas no lo pudimos terminar. Inclusive tuvimos problemas que no estaba liberada la traza, se llama. O sea, lo que había que hacer todavía tenía gente en el lugar donde había que construir. Y eso fue uno de los trabajos más complicados que nos tocó realizar. Por ejemplo, la defensa del barrio San Pedro Pescador. Así que tuvimos que reformular el proyecto. El consorcio, la UTE, Unión Transitoria de Empresa, entre GINSA y ARCA, decidieron, por pedido nuestro, hacer una reformulación de los anclajes. ¿Por qué? Porque había un montón de viviendas precarias que fueron relocalizadas, pero sale uno, entra otro, se recrea esto de lo que en alguna época se llamaba la industria del inundado, ¿no es cierto? Sí. Así que todo muy complejo, nada fácil. Bueno, por supuesto, sabíamos que esto no iba a ser fácil. Claro. Y por eso, y porque no se estaba atacando adecuadamente, vino esta propuesta de este espacio político liderado por el gobernador Esdero, ¿no? Ingeniero, por último, agradeciéndole la visita a los estudios de Ciudad Televisión, en esta situación de sábana corta, como decíamos al principio, de crisis, ¿qué tienen proyectado así como para los próximos años? Nosotros en este momento estamos haciendo el mantenimiento de la red de canales, tiene 2.600 kilómetros la red de canales rurales, 2.600 kilómetros, más del 90% está en estado regular y malo, un informe de la gestión anterior. Y bueno, estamos articulando con los consorcios camineros, haciendo convenios Claro. porque aprovechando los momentos ociosos, porque las máquinas de los consorcios camineros no la están utilizando el 100% del tiempo, entonces aprovechando los ratos libres. Vialidad también tiene equipamiento, APA no tiene equipamiento. Claro. Así que... Sí, pero conveniando. Bueno, conveniando y buscando, por ejemplo,
tuvimos un ejemplo que me llena de mucho orgullo. Hemos hecho un convenio con el Consorcio Caminero de San Bernardo, una limpieza de unos 20 kilómetros de canales, un aliviador del famoso canal Río Muerto de las Colonias. Bueno, fue muy barato porque le tuvimos que pagar el combustible y algo para la reparación y mantenimiento de las maquinarias, que son maquinarias de arrastre, no las retroexcavadoras, porque estábamos en plena seca. A los 10 días, 12 días que terminamos, 189 milímetros. La ciudad de San Bernardo no se enteró porque funcionó muy bien. ¿Qué se hizo con esa agua? Se recargó el reservorio de SAMU. Al mes fue el aniversario de SAMU y el gobernador pudo ir y poner en marcha una planta que había sido inaugurada en seco. Imagínense una planta de tratamiento de agua en seco. La contradicción en sí misma, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Están trabajando en temas reservorios? Sí, con Vialidad suscribimos un convenio con Vialidad Provincial, Asociación de Consorcio Caminero y el Ministerio de la Producción, hacer reservorios comunitarios. Y también estamos trabajando con el Ministerio de la Producción en un plan de manejo hídrico predial, un ordenamiento hídrico de toda la provincia. Ha hecho un anuncio ya preliminar el gobernador con el ministro Dudic, ¿se acuerda? Hace mes atrás, mes y medio atrás, Sí. en el Salón Obligado. Y se está dando los detalles finos finales para que esto se implemente. La idea es, entre otras cosas, Sí. porque es muy ambicioso, muy grande, pero nos hemos encontrado la semana del 7 de mayo, la semana víspera de las elecciones, hemos tenido, según el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia más grande registrada en Sáenz Peña, 251 milímetros en un día. Dato del Servicio Meteorológico Nacional, está en su página. Esa lluvia abarcó arealmente una superficie muy importante, algo raro, o sea, no fue un chubasco, esas lluvias localizadas. Esto fue, bueno, Quitilipi también la sufrió y la sufrió Machagay. Bueno, y el agua de Quitilipi pasó por Machagay. Entonces nosotros, con la colaboración de Vialidad, que nos facilitó algunas máquinas, otra que hemos contratado, al fiado por ahora con contratistas de la zona, les pido que me aguanten un poquito más a los contratistas. Hemos trabajado, bueno, escurría muy bien la limpieza que hemos hecho y se paraba. De manual, hay un tapón. Bueno, con un dron detectamos el tapón, dron prestado. Destapamos, empezó a escurrir, se paraba de vuelta. Bueno, 6 tapones sacamos. ¿Y que esos son de los campos? Sí. O sea, particulares, o sea, no estamos hablando ni de malvados, ni de ángeles, ni de demonios acá. Simplemente gente que ha sido abandonada en su momento por la atención del Estado y han hecho lo que pudieron para salir adelante. Bueno, ahora eso se terminó, ya no existe más eso. Uno de los puntos que vamos a tratar es un ítem de responsabilidad hídrica. El que tenga algún tapón no declarado, que lo declare, porque si lo encontramos, le haremos las sanciones administrativas que corresponde, y eso puede, si alguien se siente perjudicado por eso, a partir de ahí puede accionar. Claro. Además de que representa un delito penal, porque han dañado un bien del Estado, ¿no? Sí. Quien había hecho unos reservorios impresionantes, me hizo conocer a mí, antes de fallecer, fue el que era intendente de Gancedo. Claro, eso lo hicimos. Eso fue en mi primer paso por APA. Hubo un financiamiento nacional para hacer obras. Y Alberto Corobaichuk, que usted se refiere a él, me dice: Jorge, si buscamos la forma de que en vez que me hagan la obra, me den el dinero, yo compro las máquinas y hago, lo presentamos a Nación, lo aceptaron y ellos han hecho toda esa agua que venía flameando de Santiago del Estero, porque se tumbaron todas las barreras vegetales. Bueno, ahora hay algunos ejemplos de manejo de agua predial. En la zona de Tres Estacas, yo estuve hace un escaso mes atrás en un campo particular. Han hecho varios reservorios encadenados que tienen 1 millón de metros cúbicos. Sí. Usted sabe que Corobaichuk le pedía a los dueños de la tierra, digamos, del alambrado, los 30 metros para adentro, 30%. Iba haciendo reservorios así. Impresionante. Un día que me llegó a ver,
a recorrer todo eso, me dijo, yo tengo hoy agua, recorrimos 30 más o menos. Yo tengo agua hoy, no solamente para mi localidad, sino para darle a otra localidad vecina. Es cierto. Y hay gente, hace también muy poco tiempo atrás, en medio de la sequía, antes que comience el otoño, Sí, teníamos una sequía, muy fuerte. un productor de La Tigra, donde la sequía arreciaba, me dice, usted no nos puede ayudar porque tengo un reservorio muy grande de agua y yo quiero hacer alfalfa irrigada. Y me manda la foto, yo se la puedo mostrar. Realmente, Qué y le bárbaro. digo, ¿cómo juntó esa agua? No, hice una derivación de un cauce que pasa por acá, y tuve un reservorio mayor con reservorio de compensación, y el señor estaba regando Qué alfalfa. increíble, ¿eh? Entonces, Se puede. nosotros queremos ayudar al productor que se ayude. Y la idea es que la inversión que haga el Estado, ayudando con semilla, Claro, con financiamiento, refinanciamiento, en fin, que sepamos que hay visos de que esto sea sustentable, sobre todo sustentable desde el punto de vista económico. Que totalmente. no estemos Siempre con la empezando de tradición, nuevo, ¿no? con la famosa tradición, que llueva, que llueva, que llueva, empieza a gotear, que pare, que pare, que pare. Eh, Claro, utilizar esa agua. Qué increíble. Jorge Pilar, muchísimas gracias por su visita, ¿eh? Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación, un gusto estar con usted siempre. Bueno, le agradezco mucho.